Bueno, bienvenidos a la exposición de los trabajos finales del Seminario de Integración correspondiente a la especialización en Administración y Políticas Públicas. Vamos a comenzar nuestra exposición con Cecilia Pfeiffer, bienvenida. Gracias. La presente investigación trata sobre la evaluación del programa Tráiler del Ministerio de Gobierno y Justicia, que se da en el marco del trabajo final para la materia Seminario de Integración, perteneciente a la especialización en Administración y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán, que tiene a su cargo el docente especialista Marcelo Medina, y autora quien les habla. Como introducción, elijo mencionar para informar las actividades del tráiler del Ministerio de Gobierno y Justicia. El programa permite acceder a los ciudadanos a servicios de las reparticiones públicas, tales como trámites de la Dirección de Comercio Interior, el Registro Civil y Cuerpo de Abogados, sin necesidad de acudir a las oficinas públicas, en una búsqueda de reducir el tiempo y costo de traslados que insumen realizar un trámite administrativo. El tráiler recorre varios puntos de la provincia. Al momento de esta presentación se realizaron 4 ediciones. La primera en la localidad de Yerabuena, la segunda en Monteros, en el interior de la provincia, la tercera nuevamente en la localidad de Yerabuena, ubicada en el centro comercial Gómez Pardo, y por la cual esa es la edición que se evalúa en la presente investigación, y la última en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Los trámites que se pueden realizar son referentes al documento nacional de identidad, el pasaporte, pedidos de actas, denuncias y asesoramientos en defensa del consumidor, y asesoramientos en asuntos de violencia de género. La atención al público se realiza mediante turnos programados que pueden solicitarse en la página web, donde se encuentra la información actualizada sobre la ubicación y los días de funcionamiento del dispositivo. Como problemática, se reconoce que el desempeño de la administración pública recibe cuestionamientos de la sociedad producto de la existencia de sesgos negativos respecto a la atención al ciudadano, trámites excesivamente burocráticos que insumen tiempo y traslado hacia las oficinas que generalmente se encuentran ubicadas y centralizadas en la capital de la provincia. Como objetivos, tenemos un objetivo general que es evaluar los procesos y resultados del programa Tráiler del Ministerio de Gobierno y Justicia y los factores de incidencia en la etapa de implementación. Como objetivo particular se reconoce el objetivo de establecer las relaciones existentes entre los resultados y los recursos utilizados durante la intervención estatal. Describir el valor público percibido desde la implementación del programa en términos de satisfacción del usuario y la cobertura de sus necesidades. Por último, se quiere realizar un diagnóstico del nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre uno de los servicios brindados por el tráiler, referentes a la Dirección de Comercio Interior, sus derechos como consumidores y en particular sobre el derecho a reclamar en la repartición. Como marco teórico, se parte desde la base de la existencia de un problema, una necesidad pública, mediante su inclusión en la agenda pública, tiene el reconocimiento de los actores públicos y por parte del gobierno, y que implementa para esto un programa público que busca resultados e impactos. Mediante la implementación de este programa público se pueden observar recursos que pueden ser de diferentes tipos, como ser humanos, financieros, materiales y organizacionales, para la obtención de bienes y o servicios. Esos bienes y o servicios son los que van a proporcionar el valor público de ese programa, ¿sí? Y los resultados buscados o deseados son la resolución de este problema inicial o bien mitigar ese problema. Como marco metodológico, esta investigación tiene un enfoque cualitativo con un diseño de teoría de caso, ¿sí? Y se eligieron diversas técnicas de recolección de datos correspondientes a una investigación aplicada. Como trabajo de campo, se ha optado como estrategia didáctica la asistencia a la tercera edición del programa Tráiler del Ministerio de Gobierno y Justicia, realizada los días 19, 20 y 21 y 22 de septiembre en Avenida Perón al 1900, en las instalaciones del Centro Comercial
Gómez Pardo en la localidad de Yerabuena, Tucumán. Mediante un muestreo no probabilístico se han realizado diversas técnicas de recolección de datos, como ser las encuestas. Se han realizado dos tipos de encuestas, uno a los usuarios del tráiler y otras encuestas a los ciudadanos, consumidores y usuarios que recorrían el centro comercial o bien concurrían a los servicios del tráiler. Por otro lado, se han realizado técnicas de observación directa sobre las actividades del tráiler y se han realizado entrevistas al personal de la Dirección de Comercio Interior. Como resultado, referentes a los medios de comunicación del programa, es decir, cómo conocieron los usuarios del servicio del tráiler, tenemos los datos relevantes. La mayoría de los usuarios tomaron conocimiento del servicio ofrecido en primer lugar por otra persona. En segundo lugar se ubica el reparto de folletos en el centro comercial, y en tercer lugar la concurrencia espontánea, y por último se ubica el medio de conocimiento, redes sociales, TV y o radio. En este sentido es importante aclarar que la iniciativa del agente estatal es repartir folletos, una iniciativa personal del agente estatal, en el cual en la tercera edición, es decir, en Yerabuena, se han repartido 120 folletos aproximadamente. La discusión de los resultados es interesante plantearlo desde el punto de vista de las actividades de difusión y el rol del empleado estatal, con una comparación con la edición realizada en Monteros, es decir, en el interior de la provincia, en la cual, según sondeos y la entrevista realizada al personal de la Dirección de Comercio, la gente comentó que la mayoría de los usuarios han conocido el servicio del tráiler por medio de radio y o TV, descartando el uso de las redes sociales, y también el reparto de folletos personalmente, yendo casa por casa en la edición realizada en Monteros. La edición realizada en Monteros fue la segunda edición del tráiler del Ministerio de Gobierno y Justicia, del programa público, en la cual se han repartido 40 folletos, habiendo una mejora en la tercera edición, en la cual se han repartido 120, pero consideramos en las conclusiones que esas mejoras no son suficientes, sino que hay que seguir reforzando las actividades organizacionales respecto a la difusión de las actividades del tráiler. Tenemos imágenes de los folletos repartidos, correspondientes a la Dirección de Comercio, en donde se muestran las actividades, cómo denunciar, la gratuidad del trámite y los diferentes temas que se pueden denunciar y los derechos de los consumidores. Por otro lado, tenemos el folleto específicamente del tráiler, que habla de todos los servicios, la página web en donde se puede obtener turnos. Por otro lado, en los resultados respecto a los trámites realizados o los más requeridos por los usuarios, se han procesado 60 muestras, es decir, 60 usuarios encuestados. El servicio más requerido en la edición de Yerabuena fue el registro civil, con trámites referentes al documento nacional de identidad y la adquisición o renovación del pasaporte. Asimismo, se observa que el cuerpo de abogados no tuvo requerimiento del servicio. Estos resultados es interesante plantearlos desde el factor territorial. En comparación con la edición de Monteros, en el interior de la provincia, los trámites más requeridos en el registro civil fueron el DNI y la solicitud de actas, siendo nula la solicitud de pasaporte y encontrando una diferencia tajante territorial y geográfica con respecto a Yerabuena. Esto se relaciona con los factores no solamente territoriales, sino culturales, socioeconómicos de la población. Por otro lado, hubo considerable demanda del servicio brindado por el Cuerpo de Abogados de asesoramiento por violencia de género, estamos hablando de la edición de Monteros. En esta discusión, lo primordial y lo relevante que se obtiene es que se observa que el territorio no es neutro, sino que fija los parámetros con los cuales debe abordarse e implementarse el programa público. En cuanto a los resultados del nivel de satisfacción, se han encuestado los 60 usuarios del programa, es decir, del tráiler. Obtenemos que la atención, 39 personas han
han mencionado su satisfacción, muy satisfactorio, y 21 personas con una opinión que el servicio fue satisfactorio. Es decir, hay un alto grado de satisfacción del usuario en el servicio y la atención recibida. Sin embargo, hay comentarios de mejoras, y estos son dirigidos a la organización de turnos por la dificultad de conseguirlos. Igualmente, al asistir las personas al servicio, se ha brindado el acceso a todos los servicios, organizándose sobre la marcha la organización por los turnos y el acceso a cada uno de los servicios de la dependencia. Por eso mencionamos que con una manito hacia arriba el tema del nivel de satisfacción, y esto implica la calidad del servicio y aporta lo que es el valor público del programa. En cuanto a los resultados del nivel de conocimiento sobre derechos de consumidores y usuarios, que fue uno de los objetivos particulares de esta investigación, se han encuestado 30 personas en el centro comercial, y arroja los siguientes resultados. 21 personas consideran que no conocen lo suficiente sus derechos como consumidores y usuarios, lo que representa el 70% de los encuestados. 4 consideran que sí tienen conocimientos, 5 personas consideran que no conocen sus derechos. En la misma línea, la mayoría de los encuestados respondió que no realizó trámites en la repartición. Como conclusión en la investigación, tenemos que el valor público obtenido se refleja en el alto nivel de satisfacción del usuario respecto a la atención recibida y a la provisión del servicio público en la localidad de Yerabuena. En segundo lugar, en la evaluación de la provisión de un servicio estatal es importante, por un lado, considerar las valoraciones subjetivas del usuario, darle participación para que exprese sus expectativas. En definitiva, es brindar un servicio de calidad, legitima el poder del Estado y la acción gubernamental, fortalece las relaciones con su entorno social. Por otro lado, es necesario repensar los roles de los trabajadores estatales, ya que es la cara visible del Estado y es el primer contacto y el contacto directo con la ciudadanía. Para ello es necesario un compromiso personal de los trabajadores estatales y que hace a la calidad del empleo público. Esto aumenta el valor público percibido y, por lo tanto, la efectividad de las políticas públicas o los programas públicos. En el presente trabajo vemos una gran incidencia de factores territoriales, socioculturales y económicos, y la identificación de brechas que es necesario atender a la hora de implementar un programa público. Respecto a los resultados obtenidos en el área de consumidor, que fue uno de los objetivos particulares, vemos que hay un bajo nivel de conocimiento sobre derechos de consumidores y usuarios. Existe la necesidad de implementar políticas públicas de difusión y promoción de derechos para que los ciudadanos reconozcan las situaciones de vulneración de sus derechos, conozcan su derecho a reclamar en un organismo competente, que es la Dirección de Comercio Interior, y también conozcan la gratuidad del trámite, que es decir, no es necesario recurrir a un abogado de forma particular para poder asesorarse y acceder al servicio público. Todo esto hace a la tutela efectiva del Estado. Muchas gracias. Muy bien, Ceci. Muy bien. Una consulta. Te ayudo. Ahí te quiero hacer un par de observaciones. Si querés las diapos. Bueno, primero el trabajo ¿Cómo me hago? parece está muy sólido. Perdón, ya me quedé sin voz. Ah, bueno, hay que usar agua. Bueno, ahí el trabajo me parece la verdad, muy sólido. A ver, te felicito en ese sentido, muy bueno. Hay un par de cositas que habría que mejorar después para la presentación final. Una es el objetivo de realizar un diagnóstico del nivel de conocimiento. Me parece que debe ser identificar el nivel de conocimiento, porque lo que estás haciendo es abordarlo, ¿no? Porque realizar el diagnóstico es como un objetivo medio. Entonces, bueno, pero ¿para qué uno realiza el diagnóstico? En realidad para conocer el nivel de conocimiento, para ver, conocer o reconocer o identificar el nivel de conocimiento. Eso un poco los objetivos, ¿no? Después, me pareció muy bien. Después, algunas cuestiones de estadísticas, bueno, que yo ya después
lo vamos a revisar y te sugiero bien un par de presentaciones. A veces vos tenés una variable que es cualitativa nominal de los trámites. Generalmente tenés esa variable para la presentación y para que el investigador pueda tener como una mejor visualización de la problemática que aborda, la tenés que ordenar de mayor a menor según la frecuencia. De tal manera vos visualmente te das cuenta cuál es el trámite que ha tenido más demanda, en este caso el DNI y la cuestión del pasaporte, y lo puedes contrastar con la misma demanda en Montero. Entonces, muy interesante ese hallazgo, me encantó, ¿no? Cómo el territorio también va demandando, eso que dijiste, muy bueno. Y después, tal vez para el trabajo, para el TIF, para el trabajo final, podemos ir trabajando en algún seminario así particular, porque tenés una investigación cualitativa. Entonces, tal vez algún tipo de procesamiento más multivariado, pero cualitativo. Ya vamos a ir pensando en algún mapa cognitivo, tal vez alguna matriz topológica, que pueden ser herramientas interesantes, donde vos cruzas variables, pero todo es quali, ¿no? Porque en realidad uno va Bien. Abordando el fenómeno desde la percepción de los sujetos o de lo que uno mismo también. A ver, en ciencias sociales uno mismo está involucrado en la investigación, entonces no es que uno es absolutamente objetivo ni distante, porque uno, más nosotros que estamos en la gestión y más en la gestión pública, uno mismo es arte y parte, ¿no? Entonces es juez y parte de ese mismo proceso, entonces no lo tenemos que negar, pero sí tenemos que buscar los mecanismos para que ese proceso sea no subjetivo ni una opinión, sino que surja de los hechos y uno, bueno, lo está interpretando y a su vez también está actuando para ver algunos espacios para mejorar, ¿no? Para mejorar eso que uno está estudiando. Así que en ese sentido, muy bueno el trabajo. Después vamos a ir haciendo algunos seminarios también para ver también esto de la exposición, que nos tenemos que ir entrenando, así que, pero muy bien, te felicito, Ceci, excelente trabajo. Gracias. No sé, ¿alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta, Ceci, de la investigación, del trabajo? No, yo felicitarla porque ha hecho un súper trabajo, un Sí, súper sí, está trabajo, ahí. súper Muy bien. completo. Bravo, Sí. Ceci. Gracias. Gracias, Muy chicas. bien, muy bien. Muy bien, bienvenida Lucia, que acá se sumó. Gracias por acompañarnos. Hola, Yo Lucy. decía algo del trabajo y llegué rapidísimo a la casa. Bueno, ¿Cómo tranqui. están? Bueno, ¿quién va a Hola, seguir? Lucy. ¿Quién va a seguir en la exposición? Yo. Bueno, Caro, muy bien. Bueno, mi PowerPoint Pero- no es tan completo como el de la Ceci, porque esto se hizo sobre la hora, profesor. Tranqui. Lo importante El es que hagamos y trabajo vamos sí. avanzando. Bien. Voy compartiendo. Bueno, muy bien. A ver. Perfecto. Bien. Que Bueno, tienes que habilitar edición. Ay, perfecto. ahí está. ¿Estamos? Muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, este trabajo, el trabajo integrador para este módulo del seminario de integración, yo lo he titulado Poder Judicial y Codiseño de Políticas Públicas desde la Gestión de Calidad. Me parecía importante vincular el trabajo de gestión de calidad en la justicia con el diseño de políticas públicas. Yo lo he desarrollado en estas filminas, un poco resumen el trabajo que yo he desarrollado en las 20 hojas, incluyendo algunos gráficos con los que se trabaja en la unidad judicial que se está analizando, digamos, y que va un poco, va a ser el ámbito en donde se va a desempeñar, o se va a desarrollar, perdón, este trabajo. Cuando yo hablo del trabajo de investigación, he utilizado varias palabras claves, un poco para resumir por qué se trabaja en codiseño de políticas públicas desde el Poder Judicial y desde una perspectiva de calidad. Yo he utilizado como palabras claves la gestión de calidad, el servicio de justicia, la política institucional y el codiseño de políticas públicas. ¿Y esto por qué? Porque se ha decidido trabajar en esta investigación en razón de que una de las temáticas que menos se profundiza y en las que menos se analiza
cuando se habla de implementación de sistemas de gestión de calidad en la justicia, es justamente el codiseño de las políticas públicas. Siempre en reuniones de trabajo, en congresos, en conclusiones de congresos, en ámbitos académicos, en reuniones de articulación, en trabajo interinstitucional, se habla de generar políticas públicas eficaces, pero nunca se habla de la participación activa del Poder Judicial en el diseño de esas políticas. Entonces, lo más aproximado que tenemos en relación del Poder Judicial y las políticas públicas son las sentencias exhortativas, en donde los jueces dictan sus resoluciones exhortando a alguno de los otros poderes del Estado a que cumpla con el diseño de las políticas, pero no de un trabajo en donde el Poder Judicial asuma un rol activo en la participación del diseño. Por eso me ha parecido interesante trabajarlo, investigarlo, para impulsar este proyecto, de acuerdo, por supuesto, a los resultados que se obtengan. Entonces, me parecía que era importante también porque esto habla de una capacidad de innovación de los poderes. Me parece que es importante trabajar en la capacidad de innovación del Poder Judicial, porque todo esto, de alguna forma, impacta en el valor, en el usuario, con el consecuente valor social que tiene. Entonces, trabajar en el codiseño de políticas públicas implica de alguna manera, y como lo resalto en el trabajo, encaminarse a un nuevo cambio de paradigma, con nuevas formas de trabajo, desde una visión integral de lo que es el servicio de justicia de cara al ciudadano, para, digamos, considerando que las políticas públicas sean efectivas para la sociedad. ¿Por qué hablo de gestión de calidad, de servicio de justicia y de política institucional como palabras clave? Porque para la realización de este trabajo de investigación se toma como experiencia todo el trabajo que se viene desarrollando en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, en documentos y locaciones y familias y sucesiones del Centro Judicial de Concepción. La Cámara tiene toda una experiencia en gestión de calidad en la justicia, que ha sido reconocida a nivel nacional por los premios que se ha obtenido, que obtuvo en su momento en razón del Premio Nacional a la Calidad en la Justicia, que se impulsó durante los años 2017, 2018, 2019. La Cámara ha sido galardonada en el año 2018 con el Premio Plata, el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia, por la implementación del sistema de gestión de calidad. Y en el año 2019 obtuvo una mención oro, justamente por ser líderes en cuanto a la promoción de la calidad en la justicia. Entonces, esta tarea ya ha dejado de ser algo, digamos, aleatorio o que se cumple de una manera esporádica, sino que forma parte de una política de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de servicio de justicia y de política institucional es porque también dentro de la estructura del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la provincia ha instaurado esta idea de prestación de un servicio de calidad y ha instado a todas las unidades judiciales y no judiciales, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, quiere decir, hablamos de oficinas técnicas, de oficinas de soporte, de oficinas de asistencia y de oficinas en donde trabajan magistrados y funcionarios constitucionales a que desempeñen un servicio de justicia diferenciado. De lo que nunca se habla es del codiseño de políticas públicas. Entonces me parecía importante vincular la experiencia de trabajo, la capacidad de innovación a la que estamos invitados desde la Corte para trabajar, para incursionar en un área que no ha sido tratada y que me parece que puede tener un efecto y un impacto positivo en la sociedad. Mucho más teniendo en cuenta que el Poder Judicial muchas veces
asume las críticas, que casi siempre no son las mejores, entonces me parecía que esta también es una forma de realizar una tarea de gobierno abierto, de gobierno diferenciado, de justicia diferenciada en un ámbito de transparencia. Entonces, cuando hablamos de gestión de calidad y de políticas públicas, nosotros vinculamos dos ideas que son centrales para este trabajo de investigación. La gestión de calidad es definida como el conjunto de actividades de una organización que está disponible en políticas de eficiencia y de eficacia, que tiene objetivos y responsabilidades determinadas y desarrolladas a través de la planificación y de la mejora continua. Entonces, cuando hablamos de gestión de calidad, hablamos de un trabajo de coordinación sistémica. Este es un sistema de gestión de calidad. Todas las acciones que se desarrollan en una unidad están íntimamente relacionadas. Se planifican las acciones, se trabaja sobre una idea de mejora continua, y en esa sinergia de trabajo lo que logramos es una política de calidad, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la provincia la tiene, y que a su vez cada una de las unidades judiciales replica sus propias políticas de calidad siguiendo esos ejes estratégicos. Esta idea de servicio de justicia diferenciado, del que no se hablaba hace unos años, porque nosotros estamos muy familiarizados con la idea de gestión pública, ¿sí? Y de proceso de modernización de la gestión pública, entre lo que incluimos, por ejemplo, la digitalización, los procesos de mejoramiento y optimización de los recursos tecnológicos y humanos. No estamos tan acostumbrados a hablar de gestión de calidad en la justicia, porque son todos términos nuevos, que están relacionados con los servicios y con la gobernanza, porque los efectos que tiene la gestión de calidad en la justicia son efectos globales, ¿sí? Entonces estamos empezando a incursionar dentro de lo que es el Poder Judicial con la idea de gobernanza, con la idea de gobierno judicial, con la idea de política institucional, con la idea de gobierno dinámico y abierto, todos conceptos que están más relacionados con la gestión pública propiamente, pero que no tienen que ver con el Poder Judicial. Por eso me ha parecido interesante vincular todos estos conceptos que son nuevos: coordinación sistémica, política de calidad, servicio de justicia, gobernanza, proceso de modernización de la gestión pública, el gobierno judicial, para hablar del rediseño. Me parecía que podíamos lograr nuevos conceptos, nuevas variantes, nuevas formas de trabajo en un ejercicio dinámico y efectivo de los tres poderes del Estado, para lograr una política pública de alcance universal. ¿Por qué esto? Porque yo también lo vinculo, se lo vincula dentro del trabajo a todo lo que es la garantía de acceso a la justicia de los ciudadanos. Si existen o se evidencian necesidades dentro de determinados grupos y el Poder Judicial puede trabajar en el diseño para obtener las respuestas, de alguna manera estamos logrando una política pública de alcance universal. Siguiendo con el trabajo y los contenidos del trabajo, cuando hablamos de la identificación del problema, por qué uno elige un poco el tema y en razón la identificación de esa situación que queremos tratar, yo he considerado que el problema era la escasa y o nula participación del Poder Judicial en el codiseño y formulación de políticas públicas. Hasta acá, la participación del Poder Judicial siempre es sobre una política pública ya diseñada o ya implementada, o grupos de trabajo para ver las consecuencias, que generalmente no son las mejores, sino las dificultades generalmente en la aplicación de esas políticas. Esa es la participación que tiene, pero no en el codiseño. Entonces las preguntas que surgen son: ¿cómo participar eficazmente desde el Poder Judicial en el codiseño y formulación de políticas públicas? ¿Para qué trabajar desde el Poder Judicial en el codiseño de políticas públicas? ¿Y por qué es importante trabajar en codiseño de políticas públicas desde el Poder Judicial?
Me parece importante identificar el problema y establecer las preguntas para tener en cuenta cuáles son las verdaderas necesidades, para detectarlas y para poder trabajar sobre los resultados. Dentro de los objetivos, se han mencionado el objetivo general como de proponer lineamientos para la elaboración de un plan estratégico de gestión de calidad para el Poder Judicial de Tucumán en codiseño de políticas públicas. ¿Por qué digo proponer lineamientos para la elaboración de un plan estratégico? Porque la idea es trabajar desde la experiencia de la Cámara como unidad jurisdiccional y proponer esos lineamientos para la elaboración de un plan estratégico que debe tener la decisión final del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. La Cámara por sí sola no lo puede hacer. Dentro de la estructura jerárquica, respondiendo a un organigrama funcional, nosotros dependemos de una voluntad y de una decisión de gobierno que nos permita trabajar en ese codiseño, ¿sí? Entonces, la idea es que el trabajo de investigación nos otorgue las herramientas necesarias para elaborar esos lineamientos que los podremos desarrollar sobre una idea micro para elevarla como una propuesta dentro de la estructura jerárquica del Poder Judicial. Entonces, los objetivos específicos son proponer el rediseño de la estructura organizacional. ¿Y por qué hablamos de rediseño de estructura? Porque dentro de lo que hace al trabajo de la Cámara, que tiene un organigrama, nosotros tenemos manual de calidad, manual de funciones, tenemos asignado cada uno nuestro trabajo, que no es esencialmente el tema del codiseño. Nosotros trabajamos sobre la revisión de sentencias de los jueces de primera instancia a partir de los recursos de apelación que llegan a la Cámara. Este es un trabajo extra, por eso es que hablamos de capacidad de innovación de los poderes judiciales. Es no quedarse con el trabajo que ya tenemos previamente asignado, que sería el dictado de la sentencia, sino trabajar aún más con un plus para tratar de cambiar un poco esas estructuras rígidas que tenía el Poder Judicial. Entonces, se propone como una premisa inicial desarrollar el rediseño de la estructura organizacional de la Cámara con un área específica dentro de la Cámara dedicada al codiseño de políticas públicas, hasta avanzar en una propuesta concreta a la Corte para su incorporación como una política institucional. De esa manera replicamos a mayor escala lo implementado en la unidad judicial. Luego es elaborar un plan de mejora continua dentro de los ejes estratégicos, tanto de la Corte como de la Cámara. Existe todo dentro de esa coordinación sistémica un eje estratégico de mejora continua y de satisfacción de los usuarios. Entonces se prevé que este proyecto sea integrativo de un plan de mejora continua de gestión de calidad para el Poder Judicial. Esto es integrativo de un plan estratégico y de un primer plan de acción impulsado por la Corte. Es decir, cuando la Cámara incursiona en gestión de calidad, lo hace porque ya existe un plan estratégico y un primer plan de acción. Esto está desde el año 2018 al 2023, elaborado como un plan quinquenal. Y el último objetivo específico es incorporar estrategias del modelo de gobierno abierto judicial vinculados a un cambio de paradigma. Es decir, se proyecta la promoción de una política de gobierno abierto judicial, que se está intentando con esto cuando se elaboran políticas de transparencia y de difusión de lo que son las estadísticas, y el resultado de las sentencias, la calidad de las sentencias, todo lo que nosotros observamos en la página del Poder Judicial a través de comunicación pública, en donde se hacen constar las noticias, los últimos números en cuanto al rendimiento y a la producción del Poder Judicial, con la mirada puesta en el usuario del servicio de justicia. Esto es a través de la comunicación y la participación ciudadana vinculadas a un cambio de paradigma en la administración del servicio de justicia enfocado en la calidad. Centrándonos ya en lo que hace al marco metodológico, al marco teórico, al trabajo de campo, a la discusión de resultados y a las conclusiones, dentro del marco teórico yo he mencionado
el Plan Estratégico de Gestión de Calidad que lleva adelante la Corte y que lo impulsa desde el año 2018 al año 2023. Este plan estratégico es el que ha permitido que la Cámara también incursione en calidad. La Corte lo establece como un plan estratégico, la Cámara se suma. Esto se hace como una invitación a todas las unidades jurisdiccionales y no jurisdiccionales del Poder Judicial de Tucumán, pero no todas participan. Solo algunas oficinas trabajan gestión de calidad. Esto no es algo que el Poder Judicial lo haya generado y todos estén alineados en esta invitación de participar en esta diferenciación del servicio de justicia. Solo lo toman algunos y lo desarrollan. Entonces, dentro del marco metodológico he citado el plan estratégico, que ha sido definido por el presidente de la Corte en su momento como el primer paso institucional hacia la construcción colectiva de una política pública permanente en el ámbito de la justicia tucumana. Y dijo que la planificación de la Corte para los próximos años pone el acento en el ciudadano y busca desarrollar el potencial humano del Poder Judicial, explicando que ante una ciudadanía crítica, el Poder Judicial debe forjar nuevas estructuras. Esto lo tomo de alguna manera como base, una impronta importante para el desarrollo del trabajo de investigación. La invitación estaba hecha, la idea estaba clara, y esto ha sido analizado en el año 2018, sin pensar en el codiseño. Esto es un aporte que se hace en función de esa línea de trabajo. Entonces he mencionado ese plan que es ambicioso, el trabajo que viene desarrollando la Cámara en su momento, con toda su planificación quinquenal. También he mencionado las políticas que desarrolla la Cámara dentro y que están alineadas en este trabajo de investigación, que tienen que ver con políticas de calidad, políticas de inserción en la comunidad, políticas de capacitación, en donde se incluye la presentación del proyecto. Este no es el primer proyecto que se idea, digamos. Lo hemos desarrollado a nivel municipal, impulsando una ordenanza que está vinculada a la concientización sobre la violencia sufrida por grupos vulnerables, y lo hemos trabajado con comercios de la zona. Se ha capacitado a los concejales de la ciudad sobre género. Se ha trabajado conjuntamente con capacitaciones con Defensa Comercial del Sur, es decir, la Cámara ha tenido participación directa digamos, en actividades con efectos muy claros para la sociedad, ¿sí? Con charlas abiertas en barrios, en centros integradores comunitarios, es decir, siempre buscando esa inserción en la comunidad. También he destacado el plan de acción, que dejó de ser un plan estratégico y pasó a ser un plan de acción de la Corte, en donde va desarrollándose actividades puntuales. He mencionado también, dentro del marco teórico, el decálogo iberoamericano para una justicia de calidad, donde también habla de involucrarse, de que el Poder Judicial se tiene que involucrar en las problemáticas y en las necesidades de la gente. He mencionado varios de sus principios, he mencionado el preámbulo, en donde dice que la calidad de la justicia debe ser concebida como un eje transversal en el funcionamiento y organización de los poderes judiciales iberoamericanos, y tiene que involucrar no solo la satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas usuarias en relación con el servicio público recibido, sino también incorporar celeridad, simplificación e innovación de los procesos, aprovechando los recursos disponibles para la mejora continua de la gestión. He mencionado el decálogo, he citado también todo lo que es la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación, los códigos de procedimiento civil y comercial, el Código de Familia, que hablan del acceso a justicia y habla de incorporar herramientas que garanticen la satisfacción de los usuarios.
También he mencionado las normas ISO 9001-2015, porque son normas estrictas de calidad, en donde también la Cámara está desarrollando una experiencia de trabajo para certificar estas normas. El día de hoy la Cámara aprobó su sistema de calidad bajo normas ISO 9001-2015 y a partir del 15 de octubre va a tener la primera auditoría interna, luego pasará a las auditorías externas bajo normas IRAN para certificar en calidad. Y dentro de esa certificación también se incluye la presentación de proyectos, ¿sí? Que puedan ser trascendentes y que puedan tener efectos para los usuarios internos y externos del sistema de justicia y del servicio de justicia. También he tomado como marco normativo y a manera de referenciar manuales de política de calidad. He mencionado el de la Ciudad de Buenos Aires y he mencionado el de los manuales que utilizan las oficinas jurisdiccionales y no jurisdiccionales del Poder Judicial de Tucumán y de las oficinas que han sido premiadas en el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia. Dentro del trabajo de campo, yo lo he estructurado en 3 partes al trabajo de campo. Una etapa inicial de recolección de datos cualitativa y cuantitativa, una etapa intermedia de entrevistas y una etapa final de conclusiones y determinación de acción. La etapa inicial de recolección de datos, yo en esa se incluyen estadísticas a nivel nacional y a nivel región, proporcionadas por los poderes judiciales y datos de interés vinculados a codiseño de políticas públicas. Ahí yo ya he ido trabajando con material que recopilé de iniciativas. Hay una iniciativa del CIPEC que se llama Proyecto Institucional Democracia 40, que es la que busca impulsar un proceso de diálogo público, participativo, federal, intergeneracional y multiactoral para producir recomendaciones de política pública que contribuyan a una estrategia de desarrollo sostenible. No es estrictamente sobre diseño de políticas públicas, pero ya implica un acercamiento y una conversación entre distintos actores, lo que propicia la elaboración de políticas públicas. Por otro lado, también he analizado un convenio interjurisdiccional de datos abiertos del año 2018, mediante el cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación divulga información sobre justicias provinciales, esenciales para el diseño de las políticas públicas, y un proyecto de nube judicial. Ese proyecto de nube judicial depende de la Dirección de Apoyo a las Reformas de las Justicias Provinciales y de CABA, y está gestado en el marco de un convenio entre el Ministerio y la JUFEJUS, que es la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Provincia. Este proyecto de nube digital judicial consiste en un plan para modernizar el acceso a la información y para la interconexión de tribunales y cortes de todo el país. ¿Esto qué implica? Que se puedan interconectar datos. Esto es importante, tal vez para ustedes que están trabajando en otras áreas, pueda resultar, no les puede resultar novedoso, pero para el ámbito del Poder Judicial sí, porque hasta hace unos años no se difundían los datos, no hablamos de gobierno abierto judicial, esto es nuevo. Entonces todas estas estrategias de vinculación son interesantes como antecedentes para el trabajo de investigación. También se va a acceder a información cuantitativa, recurriendo a bases de datos jurídicas, entre las que se pueden citar la Dirección de Estadísticas, dependiente de la Oficina de Gestión Judicial de la Corte, también la que prevén, digamos, también otras oficinas no jurisdiccionales del Poder Judicial, y también un registro cualitativo a través de encuestas. ¿Quiénes serían las entidades encuestadas? Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur, Secretaría de Estado de Participación Ciudadana de la provincia, dependiente del Ministerio de Seguridad, y la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Yo he adjuntado en la sección de acápites un formulario de encuesta
en donde esas encuestas se van a difundir para las oficinas no jurisdiccionales del Poder Judicial, en la que se hace referencia, digamos, estas se van a realizar una vez determinada y completada esa base de datos primigenia sobre antecedentes. Y en la etapa intermedia de entrevistas, también ahí se va a entrevistar a referentes en gestión de calidad en la justicia. Por un lado, el doctor Marcel, que es abogado, capacitador, investigador, consultor y docente experto en gestión judicial. Él se ha desempeñado como coordinador nacional del programa Justicia 2020, y Sara Castiglioni, que es magíster, evaluadora del Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público. Ella hoy estaba defendiendo su tesis, que justamente habla de la capacidad de innovación en los poderes judiciales, tomando como ejemplo a Tucumán, a Mendoza y a San Luis, y citando la actividad de la Cámara. Entonces me parece que es relevante tomar los datos de estos dos capacitadores, que han sido importantes porque han capacitado a todo el Poder Judicial en gestión de calidad. Por otro lado, también hay entrevistas a integrantes de la Oficina de Gestión Judicial que trabajan ejes estratégicos: gestión de calidad, gestión de mejora en unidades, gestión de mejora institucional, y a integrantes de oficinas de coordinación y planificación estratégica de la Corte. Yo les hablaba de los formularios de encuestas, son diferenciados en relación a lo que son las unidades jurisdiccionales y a lo que son las entidades intermedias. También he pensado en entrevistar a algunos legisladores, teniendo en cuenta los distintos poderes del Estado, para conocer también la opinión acerca de este codiseño de políticas públicas como estrategias de gestión. Y la etapa final de conclusiones y determinación de acciones se va a instrumentar una vez que se hayan obtenido los resultados cuantitativos y cualitativos de la investigación, para trabajar los objetivos generales y los específicos, que son los que están diseñados en este trabajo. También las acciones estratégicas que se van a seguir para el cumplimiento de estos parámetros de calidad en el servicio de justicia. También busco incorporar a laboratorios de innovación pública, con las que se ha trabajado en anterior oportunidad. El Tucumán Lab y el Federal Lab, que trabajan mucho el diseño de políticas públicas con un sentido dinámico y efectivo. La discusión de los resultados, yo la difiero hasta que se cumplan estas etapas de investigación, porque esto es algo inicial, esto que estoy exponiendo, ya que la información a la que se ha arribado nos permite tener un diagnóstico de la situación. Es decir, hasta acá no se trabaja en codiseño de políticas públicas por parte del Poder Judicial de la provincia. Entonces, no hay precisiones que nos permitan perfilar las conclusiones y las recomendaciones de la investigación en base a los objetivos que se han propuesto, a los resultados y a la discusión. Y como base conclusional, se puede establecer que si bien existen intentos de parte de algunos poderes judiciales provinciales de trabajar sobre gobierno abierto en políticas de gestión de calidad y transparencia, que esto sí hay, Mendoza, Tucumán, San Luis, son referentes, los mismos no alcanzan sino más que a conformar bases de datos de acceso a la información y también de interconexión de datos, pero no son políticas claras y específicas de codiseño de trabajo, en el que quedarían incluidas las políticas públicas que pretende este proyecto. También ¿a qué conclusión se puede llegar? No se advierten las decisiones de la alta dirección, hablamos de los superiores tribunales de justicia, ni tampoco en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en trabajar en este nuevo diseño de estructura organizacional y nuevo paradigma institucional. Por eso me parece que este trabajo de investigación es un trabajo que se constituye en un desafío como para poder trabajar en áreas que no han sido exploradas todavía. He citado la bibliografía y dentro de los apéndices he podido adjuntar
lo que es el organigrama, la estructura jerárquica, el mapa de procesos que lleva adelante la Cámara, el manual de calidad y los formularios en los cuales se trabaja la planificación y el diseño de los proyectos que se elevan a la Corte. No los he adjuntado por una cuestión de tiempo, ya no me quedaba tiempo, pero por eso no lo he hecho. Y en el anexo también he tomado como referencia un mapa de calidad. Si me permite, voy a compartir el formulario, ¿sí? Ya lo he pensado para las oficinas jurisdiccionales. Perdón, no jurisdiccionales del Poder Judicial. Conoce si existen antecedentes a nivel país sobre codiseño de políticas públicas desde el Poder Judicial basado en gestión de calidad. Considera que es necesario que el Poder Judicial trabaje en diseño de políticas públicas con los otros poderes del Estado. Considera que es un aporte a la gestión de la calidad en la justicia el trabajar en áreas no exploradas aún. Le parece importante como política institucional del Poder Judicial trabajar en codiseño de políticas públicas. Fundamente su respuesta y bueno, después las sugerencias y las observaciones. Y acá está lo que les comentaba, que está en el acápite, todo lo que es la estructura organizacional, jerárquica de la Cámara, el mapa de proceso, el manual de la calidad, y todo lo que todo esto se ha diseñado por la Cámara para trabajar los proyectos de mejora continua, de planificación, y cada uno de estos enlaces, esperen que no los puedo compartir. Ahí está. Les muestro. Esto es todo lo que es la estructura jerárquica. El mapa de procesos incluye planificación, comunicación, mejora continua, todo lo que es satisfacción de los usuarios. Y ahí está el tema de la calidad todo el tiempo presente. El mapa de calidad, ahí están las políticas de inserción en la comunidad, de las que yo les hablaba, la planificación, y todo lo que son los formularios. Ustedes ven acá el tema de los enlaces. Cada uno de esos enlaces remite a un formulario Google que tiene completo todo. Hay formularios, hay registros. Como verán, evaluamos la entrada, la salida, los objetivos, los recursos, los riesgos, las oportunidades. Tenemos de mejora continua, de planificación, y vamos describiendo cómo se hacen los procesos, cómo se gestionan los proyectos. Y por último, en el anexo, el tema de un mapa de procesos de la provincia de Chubut, que también utiliza la gestión judicial. Entonces, esa sería mi exposición. No he podido poner todo en el Power porque no me daban los tiempos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Muy completo el trabajo. Gracias. Ahí me parece que para el trabajo final, para el TIF, bueno, solamente tendrías que avanzar en esto de la encuesta y las entrevistas y después procesar los datos, Sí. lo mismo que con Cecilia. Tal vez ahí no ir viendo como metodologías porque vas a trabajar datos cualitativos. Lo mismo pensaba, ahí tenemos que revisar el cuestionario, Caro, porque Sí. hacer el cuestionario, pero solamente para que te respondan sí o no, es como mucho esfuerzo y es como que estamos sacando poca información. Ah, bien. Entonces bien. ya te voy Capaz a que en la sugerir formulación de las preguntas, digamos. Sí, ahí podrías consultar bien el capítulo 7, me parece, de Sampieri, cuando dice cómo desarrollar o diseñar un cuestionario. Fíjate bien que da ejemplos, cómo tiene que ser el tipo de pregunta, para que vos Bien. penses después cómo vas a trabajar esas preguntas, ¿no? Después cómo... hay una para todos, ¿no? Porque muchos hablan de percepción, de opinión. Está todo lo que es la teoría de la representación social, que es algo nuevo en psicología, se está trabajando mucho como lo que está más en boga, y entonces pueden inclusive fijarte, dice, bueno, usted, te dicen ellos, generalmente el instrumento es decir, bueno, usted nombre 3 palabras que le vienen a su mente cuando yo digo gestión pública, ¿no? Entonces, papeles, burocracia, no sé, rapidez,
no sé, problemas. Bueno, entonces uno va y después con eso puede hacer nube de palabras y puedes hacer un par de análisis que ya están parametrizados, porque uno tiene que saber qué preguntar para luego con esos datos ver cómo lo trabajamos, ¿no? Así que Perfecto. eso es un ejemplo, un aporte, pensémoslo, porque vos vas a trabajar con Bien. personas y si vas a hacer un cuestionario, estaría muy bueno. Hay unas profes que han investigado la representación social de los docentes, del trabajo docente en pandemia. Muy interesante, ya después le paso el cuestionario si les interesa para que vean cómo se hace. Y les puede, porque ve, cuando uno ve el trabajo de otro, tal vez no es como el trabajo propio tuyo, pero sí vos ves cómo lo implementó el otro y eso te ayuda a que vos consigas y tener más ideas para implementarlo en tu trabajo. Entonces eso puede ser muy interesante, ¿eh? Así que Bien, bueno, eso, Caro, fíjate bien en las bien. preguntas y sería bueno eso, ver bien las preguntas de la entrevista y las preguntas del cuestionario con esto que te estoy diciendo, ¿ah? Perfecto, Así que perfecto. muy bien. Muchas gracias. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. Rita. Bien, Rita, vamos a Rita. Sí, ahí va. Ya no sé si hablar ahora. Me da Ustedes vergüenza. hablen, vamos. Sí, hay que hablar, vamos. Encima estoy fatal de la garganta, así que voy a hablar. Bueno, te traigo un vaso con agua, entonces ahí a mano, para que pueda hablar. Muy bien. Ahí se ve. Soy un Sí, ahí poquito está perfecto. mala para la tecnología. Muy bien, Rita, vamos. En el marco del seminario de integración, voy a enfocar el tema en una reingeniería del proceso. Le cambié ahí, si usted se acuerda un poco el nombre, porque leyendo y viendo las correcciones que usted me había dado, me parecía un poco más acertado la palabra gestión de la medicación que dispensa de la medicación oncológica en el Instituto de Maternidad de la provincia. Un poco el tema resumiendo cuál sería lo central, es tratar de realizar una atención integral para todas las pacientes que vienen a hacerse atender, oncológicas, pacientes oncológicas sobre todo, que vienen a hacerse atender en el Instituto de Maternidad. Algunas cuentan con obra social, otras no tienen obra social y otras son beneficiarias del PROFE, que no es una obra social, y del PAMI, que sí es considerado una obra social nacional. El problema de esto es que nosotros hemos encontrado que había muchos problemas en cuanto a la información o al acceso de la información de las pacientes para poder gestionar la medicación, para que puedan tener los turnos, para que se pueda adecuadamente darle una atención integral, tanto en la atención como en la medicación. El Instituto de Maternidad tiene un director a cargo, son 3 subdirectores, un director administrativo, un subdirector administrativo, un subdirector médico, un subdirector técnico. La subdirección administrativa es la que tiene a cargo el servicio de farmacia, que uno de los procesos principales del servicio de farmacia es la selección, la recepción, el almacenamiento y la distribución de todos los insumos que ingresan a la institución, ya sean medicamentos o productos biomédicos, que son los descartables. Y dentro de este proceso central que tiene farmacia, hay un subproceso, como lo es la gestión de los medicamentos de las pacientes que atendemos en el hospital de día oncológico de acá de la institución. Dentro de lo que es los problemas y objetivos, el objeto de estudio en este caso, como les dije, es el proceso de gestión de la medicación oncológica de las pacientes que concurren al servicio de oncología aquí en el Instituto de Maternidad. Las preguntas de investigación que realicé fueron las siguientes. ¿Qué circuito está establecido para la obtención de la medicación oncológica? ¿Cómo se puede modificar el circuito para asegurar que el acceso a la información y a la medicación sea el adecuado? ¿Cómo se puede realizar un trabajo intersectorial para garantizar el acceso de la prestación de salud de las pacientes oncológicas? Y el objetivo de este trabajo es rediseñar un circuito de atención para brindar información y gestionar adecuadamente la medicación a las pacientes oncológicas y establecer acciones intersectoriales para eficientizar los procesos pertinentes. Algunas de las causas de estos problemas se puede decir que es el inadecuado circuito que hoy hay para hacer el seguimiento de estos trámites. No hay un adecuado acceso a la información de las pacientes en relación a lo que son los expedientes, y hay una falta de procedimiento en la comunicación, o sea, en la intersectorialidad con otros
organismos gubernamentales. El marco metodológico establecido, esto es una investigación con enfoque cualitativo, en donde nos permite realizar una investigación en base a datos que tenemos, y también es un estudio de caso. Algunos autores dentro de lo que son los estudios de caso nos dicen que lo toman el estudio de caso como una unidad, y ahí tiene distintas también funciones. Por ejemplo, proveer datos para evaluar procesos, en este caso el proceso de la gestión de medicación oncológica, y también para resolver problemáticas sociales, industriales, administrativas, económicas. En este caso es el acceso de la salud a una población vulnerable, como es la población de mujeres que padecen cáncer. Lo que es el marco teórico, ahí comenzamos a hablar un poco de lo que es reingeniería, principalmente la reingeniería en salud, que hay algunos autores que ya han aportado muchos datos en referencia a estos temas. En reingeniería tenemos a Michael Hammer y James Champion, en donde hablan de un rediseño de los procesos, pero ya con un nuevo enfoque. El nuevo enfoque ya es al cliente, o sea, al paciente. Y en referencia a lo que es la reingeniería en salud, se están hablando de todo lo que es la nueva administración pública, el tema de la utilización de las tecnologías de la información, el tema todo lo que se trata de la digitalización de la información. Y en el caso de la reingeniería en salud, nosotros ahí tenemos dos etapas. Tenemos un diagnóstico situacional para saber dónde estamos, con qué nos encontramos, y tenemos ahí el rediseño del proceso en sí. Esto es lo que nos hablan en cuanto a la reingeniería en salud. Después también la gestión del conocimiento, que era un poco lo que hablábamos en clase, en cuanto a que se genera todo un conocimiento desde una visión, desde las personas que son las que realizan los procesos, en este caso todas las personas que intervienen, desde el servicio social, desde la farmacia, desde el mismo servicio de oncología, y por supuesto incluyendo también al paciente. Y por último, un tema no menor, que es la intersectorialidad, en donde nos muestra la importancia de poder relacionarse con otros organismos gubernamentales para poder así utilizar estas TIC, digamos, estas tecnologías, y poder de esta manera evitar que las pacientes deambulen en oficinas públicas, y más con la situación de salud en la que se encuentran. Perdón. Bueno, el trabajo de campo se realizó en el Instituto de Maternidad de acá de la provincia de Tucumán. El Instituto de Maternidad es un hospital monovalente de tercer nivel de atención, tiene unidades de internación para pacientes obstétricas. Un momentito, disculpe. Toma agua, Rita, por favor. Voy a tomar un caramelo. Bueno, muy bien. Bueno, les decía que el Hospital de Maternidad tiene una categorización otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación por su complejidad. Gracias. Por su complejidad, es un hospital de nivel 3 en neonatología y nivel A de obstetricia. Cuenta con camas de internación para pacientes obstétricas, para pacientes ginecológicas y para pacientes oncológicas. Además, es el referente del NOA y del NEA en cuanto a medicina reproductiva. Es el único centro público de Argentina que que tiene un servicio de medicina materno-fetal y que realiza fetoscopías láser. Y dentro de todo lo que son las carteras prestacionales de la institución, ofrece atención a la mujer adulta con atención en el hospital de día oncológico. Eso es lo que es la institución en sí. En cuanto al circuito administrativo de la gestión de la medicación, tenemos desde que la paciente ingresa al médico especialista, le realiza las indicaciones médicas de tratamiento, la paciente realiza el trámite de gestión. Para las pacientes que no tienen obra social, se dirigen al servicio social, ahí presentan toda la documentación filiatoria, DNI, donde se acredite que no tiene obra social, y se cargan un archivo para que se puedan seguir los expedientes.
Después va a mesa de entrada, se genera el expediente y eso va a las oficinas externas de la institución, como lo es el PRIS, que es el sistema Programa Integrado de Salud. En el caso de pacientes con obra social, van directamente a la obra social, porque a pesar de ser un hospital público, se reciben pacientes con y sin obra social. Pacientes con PAMI realizan el trámite en la unidad de gestión local, y los pacientes con PROFE, unidad de gestión provincial. Ese es hoy el circuito administrativo de gestión de la medicación. En cuanto al circuito que sí es de dispensa de la medicación oncológica, el caso que la medicación puede venir, lo que les decía recién, de oficinas externas. Toda medicación siempre se trata de que tenga un solo ingreso, un único ingreso, que es en el servicio de farmacia, para que se pueda controlar todo lo que ingresa, ya sea lo que venga por obras sociales, lo que venga por PAMI, lo que venga por PROFE. En el caso que venga del PRIS, que es una oficina del CIPROSA, que es la que se encarga de las pacientes sin obra social, y algunas medicaciones de convenio con el PROFE, el servicio de farmacia, ¿qué hace? Recepción y controla todo, entre eso qué tipo de medicación, qué le corresponde al paciente, todo lo que son los vencimientos, etc. Se registra en el SGH, que es un sistema de gestión que tenemos nosotros, y una planilla de seguimientos de expedientes. Una vez que ya se tiene toda la medicación, recién ahí se le otorga, se comunica con el servicio de oncología para que se le pueda otorgar el turno a la paciente, y se realiza la colocación de la medicación, y posteriormente se realiza la farmacovigilancia que le realizan los profesionales del servicio de farmacia. En cuanto a la discusión de resultados y conclusiones, todo lo que es para pacientes sin obra social, se reingenierió el proceso, se hizo la reingeniería, perdón, del proceso, en donde nosotros, todas las pacientes con obra social, se hace un seguimiento de los expedientes para poder hacer el reclamo debido ante las oficinas que correspondan. Por eso marcaba que era muy importante la intersectorialidad. ¿Por qué? Porque al ser una población vulnerable, una población sensible, la idea es dar una solución a corto plazo, también para que se puedan cumplir los tiempos de la medicación, el tema de los tratamientos y todo eso, porque no puede esperarse, porque si no se les pasa el ciclo de la medicación a las pacientes. Entonces se está viendo de hacer gestiones con el PROFE, por un lado, y con el PAMI por el otro, para hacer una relación directa que se puedan dar solución a los expedientes de la medicación de la paciente. En este caso de las medicaciones, tenemos medicaciones de bajo y alto costo. Las medicaciones de bajo costo sí nos hacemos cargo a nivel hospital o a nivel CIPROSA, por decirlo así, que es el Sistema Provincial de Salud, y sí, más complicado es por ahí la medicación de alto costo, que es donde sería necesaria esta adecuación en los sistemas, por ahí una intranet o una internet con las otras oficinas, y también la intranet dentro de lo que es la institución, para poder agilizarlo todos los expedientes. Y bueno, finalmente las conclusiones, nosotros hablamos durante todo lo que es el desarrollo de la carrera, en cuanto a la nueva administración pública, lo que es la administración pública del futuro. Hay varios escenarios para estas nuevas administraciones públicas, lo que conlleva obviamente que hay que adaptarse. El sector salud no está ajeno a todos estos cambios que se vienen dando día a día. Lo que es la intersectorialidad ayuda a reducir la inequidad en salud, porque la idea es darle un acceso integral y una equidad en el acceso a toda la población, no solamente a la población, en este caso del trabajo vulnerable, sino también para toda la población que lo demande. Acá hacemos una inducción desde lo particular a lo general. En este caso estamos hablando de una población vulnerable, que es la que padece los distintos tipos de cáncer que se atienden, pero también podemos tener una población, y cada vez surgen demandas distintas en cuanto a las pacientes que necesitan tratamientos de fertilidad, que tienen cáncer y se hace el tratamiento de fertilidad como que se congelan los óvulos y todo ese tipo de cosas antes de realizarse la medicación. Y también tenemos nuevas patologías que van surgiendo y van a ser necesario tratar de implementar este tipo de articulación, como por ejemplo la endometriosis, que viene ya es una ley la endometriosis, entonces vienen surgiendo ideas, vienen surgiendo distintas obligaciones que tiene que asumir el Estado en su papel,
de otorgar la salud, y no solamente la atención, sino también la medicación. Y bueno, lo que sabemos todos, el gasto en salud y el gasto en medicamentos cada vez es más alto. Y también la importancia de la utilización de todo lo que son las tecnologías de comunicación, en lo que les hablaba recién del tema de la internet, de la intranet, entre los distintos organismos gubernamentales, es muy importante y hay que tenerlo en cuenta que nos ayuda. Decimos también que los hospitales del futuro van a ser obviamente diferentes a los actuales, por ahí los edificios van a ser algunos similares, va a haber algunas modificaciones, están habiendo muchas modificaciones, pero también surgen nuevos roles, nuevas funciones, nuevos elementos de lo que es esta nueva normalidad post-pandemia, o todavía, digamos, seguimos en la pandemia, pero lo que fue el pico de la pandemia, la post-pandemia, la nueva función, se ve la nueva función del médico como facilitador y el nuevo papel activo de lo que tiene el paciente en las instituciones, en este caso de salud, y el nuevo equilibrio que tiene que haber entre los roles. Tenemos distintos clientes dentro de lo que es salud, el paciente y también los profesionales que obviamente se han visto afectados por toda esta nueva normalidad que se ha tenido post pandemia. Y les dejo una frase que dice: nuestra percepción actual es solo una forma de ver las cosas y cuanto más perspectivas investiguemos, mejor será nuestra comprensión. Eso es todo. Muy bien, ya me compraste con esa frase. Perdón, porque sabía que me iba a ahogar en cualquier ¿Cómo se momento. nota que me Estoy conoces? Ya me con preocupa, una me preocupa que me bronquitis, conozcan una tanto. faringitis. Me preocupa que me conozcan tanto. Me encantó esa frase, Rita. La verdad que te felicito por el Está trabajo. Me bueno, está encantó, buena me la encantó, frase. me Me hizo encantó. pensar mucho. Muy bien, me encantó la presentación, me encantó La y tos el no. aporte. Hay que tomar agua para exponer. Sí, Eso no, pero lo aprendí también peor es yo. que yo sabía que me iba a ahogar en medio de la presentación, pero bueno. Pero muy bien, ¿cómo te sentiste en el trabajo? Bastante cómoda, porque bueno, es lo mío y es lo que uno ve diariamente, y está bueno en este caso tener herramientas para poder aplicar lo que nosotros hoy, digamos, tenemos la posibilidad, que era lo que yo le comentaba, porque esto ya lo estamos implementando. Sí falta obviamente hacer algunos detalles y obviamente formalizarlo como corresponde, pero bueno, entre nos y entre funcionarios por ahí, por suerte, el teléfono, el WhatsApp, incluso el mail, se resuelve todo y bueno, es la idea. Sí me ha costado un poco, bueno, hasta que usted me empezó a orientar más, con el tema de ordenarme con toda la información, porque tengo mucha información en la cabeza, porque es un tema que veo a diario, lamentablemente, porque todo lo que son las patologías oncológicas han aumentado exponencialmente y alarmantemente. Por eso es que me ha llevado, digamos, esta inquietud de poder solucionarlo. Uno lo vive ahí muy cerca, entonces, pero está bueno lo que se va a venir, lamentablemente, como lo que les comentaba de lo que es medicina reproductiva, lo que es endometriosis, cada vez más está teniendo auge la medicina fetal, y todo ese tipo de cosas que van a ir demandando distintos procesos similares a los que quiero intentar aplicar en referente a lo que es la parte oncológica. Buenísimo. Que la verdad que está bueno, eso ya me va a Sí, servir sí. para el trabajo integral. Sí, sí, muy bien encaminado. La verdad que muy bueno. Bueno, muchas gracias, Rita. Y Bueno, bueno, gracias. Lucía, vamos al último trabajo de la tarde. Aquí la última. Estuve viendo también muy bien el trabajo Ahí de es. Lucía. Ay, chicos, no sé cómo es para. Esto, tenés que abrir el archivo del PowerPoint, o si querés, lo tenés que Ahí abrir. Eso, muy bien. Ahí, y tenés que poner en presentación, me parece, o te lo tenés. Ah, ¿esto lo tenés en PDF? Bueno, sí, ahí podés presentarlo, no hay problema. No se te escucha, estás muteada, Lucía. Desmuteada. Ahí. ¿Me escuchás, Lucía? Hola. Estás desmuteada. Hola, Lucía. Sí, ahí. Ahí te escucho bajo, yo por lo menos no sé el resto, pero yo te escucho bajo. Pero se me fue. ¿Se escucha bien? La compartida. Sí, es que no sé Sí, cómo. se escucha bajito. Ay.
No sé cómo compartir, chicos. Ahí en la pantalla te figura una cosita verde que dice compartir pantalla. Sí. Al Y lado de ahí, ahí apretas, ya lo tenés que tener abierto el Power, ¿no? a ver. Es que claro, yo no lo hice en Power. Ah, ahí me mataste. Entonces, pero lo mismo, tenerlo abierto el PDF, a ver qué pasa. Sí. Pero no. Ahí Lucía, sí estaba presentando, ¿no? Estaba bien, solamente que no tenía, estabas muteada, pero sí, haz lo mismo. Vos tenés en PDF, me parece. Entonces, abrilo, a ver si yo lo tengo. A ver, ahí se está cargando. Ahí, perfecto. Bien. Pero habilita el micrófono, Lucía, porque se te cancela el micrófono. A ver, yo te desmuteo yo. Ahí yo estoy intentando desmutearte, aceptar. Ahí está. Ahí. Bueno, Ahí, perfecto, muy bien. Coloca el micrófono cerca porque sí. se Ahí te me escucha escuchan muy bien. bajo. Bajo, pero bueno, pero sí. Ahí. Gracias, chicos. Sí, Ya está al máximo. sí, bueno, ahí está. Bueno. Mi primera idea fue la propuesta de la creación de un nomenclador de puestos a nivel administración pública centralizada. El profe, como era un monstruo, la administración pública centralizada, me lo hizo para esta primera etapa, por lo pronto, centrarlo en el nomenclador de puestos para la Dirección General de Recursos Humanos, una propuesta de creación. Por lo pronto no hay ni siquiera ni a nivel administración pública ni a nivel dirección, que es donde yo estoy trabajando actualmente. Bueno, como para empezar, este trabajo está orientado a identificar y reflejar el marco general de las funciones y responsabilidades de cada puesto dentro de la Dirección General de Recursos Humanos. Yo me centré en un enfoque cualitativo, utilizando como técnica la recolección de datos, la revisión de documentos, un cuestionario y entrevista. Todo esto surgió ante la necesidad de contar, como venimos hablando a raíz también de la pandemia y las falencias que se vieron reflejadas, ante la incorporación de nuevas tecnologías y procesos para lograr una gestión integral de todo el personal y poder llegar a la profesionalización de los mismos agentes, la creación de este manual de puestos y funciones o nomenclador de puestos. Como decíamos, para identificar y reflejar estas funciones y responsabilidades de cada uno. Como para centrarnos en la repartición en donde yo estoy, la Dirección de Recursos Humanos es el órgano rector para la coordinación de las políticas de la Administración de Recursos Humanos, su desarrollo y la aplicación de normas legales vigentes en la materia en el ámbito de la Administración Pública Provincial. Para situarnos en la problemática, como les decía anteriormente, ni tanto la Administración Pública como la Dirección de Recursos Humanos no contaba con un instructivo o un manual de puestos. Por eso se generó esta necesidad. Entonces se propone la elaboración del puesto con un marco general de funciones y responsabilidades de cada uno. Dentro de las preguntas que yo me hice para realizar esta investigación estaban cuáles son las funciones propias de cada puesto, qué agrupamientos se utilizan para encuadrar los puestos, cómo elegiremos los nombres de los puestos y qué herramienta utilizaremos para recolectar la información de cada puesto. De ahí vamos a los objetivos. Como objetivo general es proponer un manual de puestos y funciones para la Dirección General de Recursos Humanos, y como específico es
proponer un nomenclador, identificar y describir los puestos con sus funciones y responsabilidades y relacionar las competencias con el puesto. Dentro del marco metodológico tenemos, como les decía anteriormente, se elige un enfoque cualitativo y se realizó una investigación de tipo descriptiva. Dentro de los métodos de recolección de datos tenemos observación directa, el cuestionario y unas entrevistas individuales. La observación directa es identificar las situaciones de comportamiento para conocer los grandes rasgos de lo que comprendía cada puesto. De ahí se confeccionó un cuestionario que se lo entregó a cada agente dentro de la Dirección de Recursos Humanos y a los jefes directos, donde tenían una serie de preguntas relacionadas tanto al puesto como a la persona y a los distintos requisitos para ampliar el contenido y ver las características de cada uno. Y de ahí, para profundizar mucho más la información que nos había brindado el cuestionario, se realizó una entrevista individual para también uno ir en cada caso posicionando a cada agente o a cada empleado en qué puesto estaría cada uno. Esos fueron como los principales métodos de recolección de datos. Luego, como segunda instancia, yo utilicé fuentes bibliográficas, que uno fue Chavenato, que es el padre, vendría a ser de lo que es recursos humanos. De ahí distintas páginas de internet relacionadas con el tema. Utilicé mucho la página del gobierno de la provincia de Tucumán en cuanto a lo que es la dirección, para sacar información de lo de la Dirección de Recursos Humanos, y la revisión de documentos en cuanto los organigramas se los crea mediante decreto acuerdo. Entonces esa información la saqué por la página web del Registro Oficial de Leyes y Decretos. De ahí planteé también las etapas en cuanto a la parte metodológica, cómo se fue dando esta investigación. Primero se identificaron cuáles eran los puestos en la etapa de planeación. De ahí se detectó el organigrama con la colaboración de la Dirección General de Organización y Métodos, que es el órgano rector, que ayuda a el armado de los organigramas de cada repartición dentro de la administración pública. Junto con ellos se detecta cuál es el organigrama de la Dirección General de Recursos Humanos, se ubicaron los puestos y se eligió el método, que en este caso fue el cualitativo. En la etapa de preparación se recolectaron todos los datos para la confección, se diseñó el cuestionario para la recolección de información, y en la parte de ejecución se aplica el cuestionario y se realizan las distintas entrevistas. Se procede al ordenamiento y análisis de los mismos para elaborar la propuesta, y de ahí se la presentó a la directora y el subdirector de la Dirección de Recursos Humanos para la aprobación y, bueno, ver que todo estaba bien. Dentro del marco teórico, yo utilicé las terminologías básicas para ir entendiendo el trabajo, como por ejemplo la descripción de puestos, que es el proceso para enumerar las tareas y funciones, que es un análisis de puestos, que es analizar los requisitos que el puesto exige a su ocupante, como por ejemplo los requisitos intelectuales, los requisitos físicos, las responsabilidades implícitas y las condiciones de trabajo, que todos esos requisitos también estaban puestos en los cuestionarios para que cada agente responda. De ahí tenemos los objetivos del análisis y la descripción de puestos, que es determinar el perfil del ocupante del cargo, identificar las necesidades de capacitación, estimular la motivación del personal, y es una guía tanto para el supervisor como para el empleado. De ahí lo que es un nomenclador de puestos, que es una herramienta para identificar las funciones principales de los empleados, que de ahí se desprende. Dentro del nomenclador vamos a tener un agrupamiento, que en este caso el agrupamiento es un órgano rector. El agrupamiento son familias de puestos cuyas funciones tienen la misma naturaleza o finalidad. Tenemos una familia de puestos, que es un subgrupo de puestos con funciones y características de un mismo tema. En familia de puestos va a ser recursos humanos, órgano rector.
y el nombre del puesto, que una vez definido el agrupamiento y la familia de puestos, se define qué nombre le vamos a poner a cada puesto. Y por último, el organigrama, que el organigrama es un diseño de una estructura organizacional donde se limitan funciones, autoridad y relaciones departamentales. Como les decía, en la Administración Pública Provincial, el órgano rector capaz de proponer las distintas estructuras organizacionales es la Dirección General de Organización y Método. Bueno, de ahí está plasmado en el trabajo la propuesta del nomenclador de puestos para la Dirección de Recursos Humanos, que como les comentaba recién, el agrupamiento va a ser el órgano rector, la familia, recursos humanos, órgano rector, y estos son los distintos puestos que, de acuerdo a las entrevistas que en su momento nosotros hicimos para crear el como propuesta para el nomenclador de la Administración Pública Centralizada, los volví a entrevistar para ver que nada haya cambiado, porque esto se hizo en el 2019, y a su vez para ver si había que agregar algo o no. Dentro de los puestos que salió en base a esta investigación, tenemos un analista de gestión de recursos humanos, un analista de administración de recursos humanos, un asistente de gestión y administración de recursos humanos, un auxiliar de gestión y administración de recursos humanos, un analista. Esos primeros puestos son los que encuadrarían a todo lo que hace propiamente dicho la Dirección de Recursos Humanos en temas de recursos humanos. De ahí nosotros también tocamos la parte previsional y las de jubilaciones de todos los empleados de la administración pública, entonces están los puestos de analista de gestión previsional y asistente de gestión previsional. De ahí tenemos, nosotros también dentro de recursos humanos, está la parte de investigación administrativa, que es la parte de sumarios también para todos los empleados de la administración pública. Entonces tenemos un puesto de instructor de investigación administrativa y un asistente de investigación administrativa. Luego, propiamente dicha, de los temas de personal, tenemos un inspector de personal, que es el que se encarga de ir a todas las reparticiones a hacer el control de permanencia o control de personal. Tenemos un responsable de administración de personal, que es el que lleva a cabo el tema de licencias, asistencias, llegadas tarde, entre otras cosas. Después tenemos la parte de novedades salariales, que tenemos un analista de novedades salariales y un asistente. En cuanto a la parte legal de lo que toca recursos humanos, tenemos los distintos analistas jurídicos, que son todos los abogados dentro de la Dirección de Recursos Humanos. Y de ahí, en cuestiones de expedientes, tenemos los responsables de mesa de entrada y salida con su asistente, tenemos un auxiliar administrativo, una secretaria y auxiliares de limpieza. Y bueno, como conclusión de este trabajo, yo saqué, en realidad, muchos de los empleados no tenían conocimiento de lo que es un nomenclador de puestos. Entonces, como primera conclusión fue que ellos tuvieran el conocimiento de qué es y cuán importante es tener un nomenclador de puestos. A raíz de tener ese conocimiento, se va a poder tener más claras las funciones que tiene cada uno para desempeñar el puesto de cada uno. De ahí también va a servir como una guía para nuestra dirección y en un futuro para la administración pública, una guía en el trabajo para sus subordinados y viceversa, una guía del empleado para el desempeño de sus funciones. A su vez también, como conclusión, este nomenclador de puestos define las bases para implementar distintas actividades de recursos humanos. A raíz de este nomenclador, uno puede hacer una evaluación de desempeño, puede detectar capacitaciones para los empleados y las promociones de categoría. Y por último, este nomenclador debería tener una actualización anual para lograr el máximo aprovechamiento del capital humano y poder llegar así, como en primera instancia, a la profesionalización de los agentes, ya sea de la dirección como de la administración pública. Bueno, muy bien, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias.
Es mucho más, bueno, dentro de lo teórico, yo hice mucho hincapié en, como les decía, el padre de Recursos Humanos, Chavenato, hay mucha más información Sí. Que usted, profesor, pudo ver, pero, bueno, intenté sintetizar en el Power lo más Hay importante. un aporte, Lucía, solamente en la Sí, presentación del problema, ahí sí, hablas como de ausencia, de un nomenclador, pero sí, vos tendrías que pensar en los síntomas, es decir, o las situaciones que a vos te hacen pensar que suceden por la ausencia. Entonces, generalmente cuando sí, sucede eso, esta problemática del rol, de los roles, de los puestos, es porque sí, dice, nadie tiene una función determinada, existen tareas que no tienen un responsable definido. Esos son los problemas. O ante sí. ciertos inconvenientes, nadie asume el error porque nadie conoce cabalmente cuál es o qué es lo que se espera de su puesto en la organización. Y ese es el Sí. problema. En realidad yo no lo quise tampoco hacer muy visible en el trabajo, que yo lo que les explicaba en clase, la vez que toqué el tema del nomenclador o del manual de puesto, fue que también es mucho peso político y a su vez presupuestario el también reflejarlo visualmente a tener un nomenclador de puesto formal. Claro, está. Bueno, sí, sí, pero como que, pero eso pasa, a ver, porque no significa que solamente pasa en el Estado, ¿no? Pasa en las empresas. También cuando las empresas van creciendo, es un fenómeno del Y es lo que crecimiento. nos traba mucho. Entonces, es un fenómeno del crecimiento. Entonces, no, digamos, ni Sí, bueno ni malo, es un fenómeno que sucede dentro de las organizaciones, ¿no? Bueno, puede ser que tenga, por supuesto, hay una mirada política que puede ser usada un poco para desprestigiar la administración pública, pero en sí, realidad es algo, uno que estudia administración y que tiene experiencia también en la empresa privada, es un fenómeno que sucede mucho, Luciano, eso te quiero dejar sí, tranquila, ¿no? No sí, es que alguno sí, está diciendo, no, solamente pasa en el sí, Estado. sí. Para No, no, nada. no. Pasa en todas las organizaciones y especialmente en aquellas que empiezan siendo muy simples y después pegan un Sí, salto de estructura, pues de tamaño, porque el mercado crece, entonces uno empieza también a crecer y en ese sentido no se planifica muy bien la estructura sí, y sucede esto. Me pasa que yo tengo algunos clientes que me pasa que en una empresa que tiene muchos trabajadores, 150, 180, y resulta que después la parte administrativa, bueno, han crecido la parte de operativa y la parte administrativa no ha sufrido ese crecimiento y bueno, y a veces, bueno, piden ayuda y asesoramiento para eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, quédate tranquila, porque no es que uno está diciendo sí, algo sí, que sí, correcto, sino que es un fenómeno organizacional, ¿no? sí. Entonces, todo esto que muchas veces crecen y en realidad tanto el trabajo y la vorágine del día a día que a veces no se dedica suficientemente eh, recurso o no existe tiempo necesario para planificar y para definir los roles y las funciones, ya que muchas veces la ejecución insume todo ese tiempo. Entonces, eso es Bueno, como... eso también me quedó parte de cómo teniéndolo ya el nomenclador, cómo sería la ejecución. Sí. Eso también me quedó para, obviamente después, ver cómo sería la ejecución, que inclusive en charlas con mi directora y el subdirector, eh, estuvimos como viendo, bueno, llegado el caso, cómo sería la ejecución, cómo se lo llevaría a Sí, cabo, quién sí. estaría a cargo de llevarlo a este manual. Bueno, Bueno, así que ahí, buenísimo, Lucía, muy bien. Un aplauso también para usted y para todos ahí. Nada, gracias por entonces gracias. participar, a las valientes de esta primera etapa. También quiero aprovechar para animarlas y animarlos a los compañeros también. Nosotros en la facultad, no tuve tiempo de decirles cuando estábamos cursando, pero se los digo ahora, la facultad está en la conmemoración de los 75 años. Tal vez lo dije, no me acuerdo. Y con motivo de los 75 años, yo estoy a cargo de coordinar un proyecto de investigación o de un programa de investigación para fomentar la investigación en nuestra facultad. Entonces vamos a hacer unas jornadas de investigación en la facultad el 1 y el 2 de diciembre. Ya les voy a dar las comunicaciones, así que me encantaría
y también me sentiría como muy orgulloso de que ustedes participen en esa jornada. Por supuesto, tal vez un trabajo más resumido que esto que han presentado, pero más concreto. Ahí me comprometo a ayudarlos para que presenten, y va a ser también un gran mérito para nuestra especialización. Así que bueno, los animo a que, y las animo, por supuesto, a que evalúen eso, y espero no les voy a dar la nota hasta que no se presenten. No, mentira. Podría no darle la nota hasta que no se presenten en la jornada, ¿no? Porque así son ustedes. Pero bueno, no, los invito desde un lugar profesional, y va a ser interesante también desde nuestra especialización poder aportar a esa jornada de investigación, mostrando también lo que hacemos de nuestra especialización. Así que bueno, ojalá que se animen, cuenten con mi apoyo para presentar el trabajito. Y también ustedes también van perdiendo el miedo a esto, a exponer, y está bueno eso porque uno también va socializando el conocimiento. Como les dije, uno investiga, y yo estaba muy feliz ahora porque decía, nuestro producto de investigación solamente termina y culmina cuando uno genera estos espacios de comunicación. Así que bueno, las felicito por ser las primeras en avanzar en el trabajo. Ánimo, cuente con mi apoyo, y bueno, estamos en contacto. Así que bueno, muchas gracias por profe. participar. Muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias por Muy bien. todo. Gracias.